Buenas tardes, mi grupo y yo venimos a hablarles de unas mediciones de ruido ambiental. Mi grupo está conformado por Dayana Arnedo, Jason Padilla y José Narváez, y la persona que les habla aquí, David Sánchez. Empezaremos por los objetivos. El objetivo general de esta medición fue realizar la medición de ruido ambiental en los 4 puntos especificados a través de la medición de los niveles de presión sonora y verificar el cumplimiento de los estándares de ruido ambiental establecidos en la normativa legal vigente. Los objetivos específicos. Como primer objetivo específico tenemos identificar la fuente generadora de ruido y los receptores críticos presentes en la zona de influencia. Posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación por ruido y en general de las medidas correctivas, preventivas y el seguimiento adecuado de estas. Permitir la evaluación ambiental en cada municipio en lo referente a la contaminación por ruido y medir la variación de ruido en un lapso de tiempo. Hola, buenas, mi nombre es José Narváez y en esta ocasión les vengo a hablar sobre las mediciones de ruido ambiental. La medición de ruido ambiental son un tipo de mediciones acústicas en la que se valora el nivel del ruido existente en determinado lugar y momento. ¿Y qué es lo que se mide? Pues se mide el ruido. Y para hablar acerca del ruido hay que hablar sobre el sonido y el ruido. El sonido es el fenómeno físico que provoca las sensaciones propias del sentido humano en la audición. Y el ruido se define a todo tipo de sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable. ¿Y por qué es importante controlar el ruido ambiental? Porque causa efectos sobre la salud humana, como por ejemplo molestias, efectos cardiovasculares, perturbación del sueño y discapacidad auditiva. Tenemos la resolución 0627 del 2006, por la cual se establece la norma nacional de la emisión de ruido y ruido ambiental. Para efectos de esta aplicación de esta resolución, pues se tuvo a disposición los siguientes horarios, que son de 7:01 a las 21:00 horas en diurno, y nocturno se tuvo desde las 21:01 horas hasta las 7:00 horas. Se tuvo en cuenta el artículo 4 para parámetros de medida, y el capítulo 2, el artículo 8 y en el capítulo 3, el artículo 14 y el 16 para la aplicabilidad de la norma ambiental. Se encuentra localizado en el sector conocido como Lisboa-La Cana, incluyendo las conexiones viales a Montebello y Peña Morada. En esta zona pues localizamos los 4 puntos de muestreo establecidos a lo largo de la vía actual de San Vicente de Chucurí, desde la intersección del sector conocido como La Renta en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja. Entonces los 4 puntos en las condiciones del área de estudio se marcaron en línea recta. ¿Por qué en línea recta? Porque este proyecto se trata de una vía arteria, la cual conecta a estos 4 puntos. Recordar que las mediciones se llevaron a cabo los días 22, 23, 24, 27 y 28 de junio del 2012, aunque es una zona húmeda, y como dijimos anteriormente, que no se podían tomar muestras en condiciones meteorológicas no favorables. Entonces, aunque es una zona húmeda, el predominio fue en tiempo seco. Además, la velocidad del viento se mantuvo inferior a los 3 metros sobre segundo durante todo el monitoreo. Y estas son condiciones importantes para medir los niveles equivalentes de presión sonora. Esto lo establece la resolución 627 del 2006. Equipos utilizados fueron un sonómetro marca Quest modelo Sound Pro con un calibrador de ruido marca Quest. El equipo de medición tiene la capacidad de medir el nivel equivalente de presión sonora con ponderación frecuencia A, directa e indirectamente. El instrumento corresponde a un sonómetro marca Quest tipo 1 modelo Sound Pro, calibrado eléctrica y acústicamente, con filtro de ponderación A y de respuesta lenta en forma continua. Y su calibración estuvo vigente hasta el 28 de septiembre del 2012. Igualmente se utilizó un calibrador QC10 marca Quest con patrón de 114 decibeles en ponderación a una frecuencia de 1000 Hz para llevar a cabo la calibración de este sonómetro. De acuerdo con las especificaciones del sonómetro, tiene una precisión de 0,5 decibeles y trabaja a temperatura entre
-10 y 50 grados Celsius y humedad relativa de entre 30 y 90%. Tiene un nivel de linealidad con tolerancia de 0,7 decibeles, referenciado a 94 decibeles. Su procedimiento de calibración: el equipo se encuentra calibrado eléctrica y acústicamente y durante cada jornada de medición se hace una comprobación de su correcto funcionamiento. Estas verificaciones se realizan antes y después de cada medición, así como en el momento previo a mediciones o cuando las autoridades ambientales lo requieren. Esta verificación se realiza con ayuda de un patrón de calibración estándar de 114 decibeles a una frecuencia de 1000 Hz, utilizando el calibrador QC10 nombrado anteriormente, y cuya calibración está vigente hasta el 19 de octubre del 2012. Su procedimiento de medición de ruido ambiental, según la resolución 627 de abril de 2006, en el anexo 3, capítulo 2, el procedimiento de medición para ruido ambiental se ejecutó en el área de influencia del proyecto de la siguiente forma. La determinación del nivel de precisión sonora continua equivalente se realiza y expresa en decibeles corregidos por frecuencia conforme a la curva de ponderación normalizado tipo A. Las medidas de niveles de ruido ambiental con ponderación A se efectúan teniendo en consideración la norma ISO 1996 o aquella norma que la adicione, modifique o sustituya. En las zonas urbanas y de expansión urbana, el ruido ambiental se mide instalando el micrófono a una altura de 4 metros del suelo terrestre y a una distancia equidistante de las fachadas, barreras o muros existentes a ambos lados del punto de medición. Si estos no existen en uno de los costados, el punto sitúa a una distancia de 4 metros medidos horizontalmente desde el costado que las posea. Si no existe en ninguno de los costados, se toma el punto equidistante entre los límites del espacio público correspondiente. En ninguna circunstancia se pueden efectuar mediciones bajo puentes o estructuras similares. Se tomaron 5 mediciones parciales distribuidas en tiempos iguales de 15 minutos, orientando el micrófono en las siguientes direcciones: norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba, para complementar 1 hora y 15 minutos en cada uno de los puntos. El resultado final de la medición se obtuvo mediante la siguiente expresión: nivel equivalente resultante de la medición, nivel equivalente en la posición del micrófono orientada en sentido norte, en sentido oeste, en sentido sur, en sentido este y en sentido vertical. Los ajustes de precisión sonora, los niveles de precisión sonora continuo equivalente ponderados A, LEQ, L residual y L90 se deben ajustar mediante las correcciones K. Estas correcciones corresponden a una corrección por impulsos dada en decibeles ponderación A, K, que corresponden a una corrección por tonos dada en decibeles en ponderación A, que corresponde a un ajuste por hora por la hora del día dado en desniveles en ponderación A, y KS, que corresponde a un ajuste positivo o negativo para ciertas fuentes y situaciones. Por ejemplo, baja frecuencias dado en decibeles en ponderación A. Las correcciones de niveles se efectúan de acuerdo con la siguiente ecuación. LX, que es el nivel de ponderación sonora A sin corregir decibeles en ponderación A, nivel de precisión sonora ponderado A corregido decibeles A, corregido KS o KR decibeles ponderación A. En la siguiente tabla, los criterios para las correcciones. Corrección de KS: en la descripción tenemos la corrección que se aplica cuando el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, con un valor adición de 5 decibeles en ponderación A en periodo diurno, adición de 8 horas en decibeles en ponderación A en periodo nocturno. En KR, en corrección se corresponde a un ajuste por la hora del día, adición de 10 decibeles en ponderación A para la medición del periodo nocturno en el cual funcione la fuente específica una vez se ha medido en periodo diurno. Los ruidos tonales son aquellos que manifiestan la presencia de componentes tonales, es decir, mediante un análisis espectral de la señal en un tercio de octava y al menos uno de los tonos es mayor de 5 decibeles a ponderación A que los adyacentes, o es claramente audible. La fuente emisora tiene características tonales e impulsivas
y se determina mediante el análisis de un tercio de octava, se usa la siguiente ecuación. Nivel de precisión sonora de la banda F, que contiene el tono o impulso puro, medida de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de la banda F. Cada nivel L corresponde al nivel continuo equivalente determinado para cada banda para determinar la presencia de componentes tonales. Se debe tener en cuenta la frecuencia de la banda y aplicar la fórmula anterior. Los criterios para la corrección por tonos KT, intervalos de frecuencia, son de 20 a 125 Hz si L es menor a 8 decibeles de ponderación A, los componentes total neto si 8 decibeles de ponderación A son menores a L y menores a 12 decibeles de ponderación A. Componente total de la fuente si L es mayor a 12 decibeles en ponderación A. En 160 a 400 Hz si L es menor a 5 decibeles en ponderación A. El componente si 5 decibeles en ponderación A es menor a 8 decibeles en ponderación A. Y componente total de la fuente si L es mayor a 8 decibeles en ponderación A. Si se cumple alguna de las condiciones presentadas anteriormente, se debe hacer las siguientes correcciones cada medio. Por percepción nula de componentes tonales se deben añadir 0 desniveles en ponderación A. Por percepción neta de componentes tonales se deben añadir 3 desniveles en ponderación A al LFQ. Por la percepción de fuente de componentes tonales se deben añadir 6 desniveles en ponderación A. Para detectar los componentes impulsivos del ruido evaluado, se debe determinar si le perciben sonidos de alto nivel de presión sonora y duración corta. El procedimiento de evaluación de componentes impulsivos inicia evaluando la duración T en la cual se percibe el ruido impulsivo el ruido impulsivo inicia evaluando la duración en la cual se percibe el ruido impulsivo. Posteriormente, se mide el nivel de presión sonora Posteriormente, se mide el nivel de precisión sonora continuo equivalente ponderado A durante el tiempo de duración T y finalmente se mide el nivel de precisión sonora ponderado A. El nivel de precisión sonora ponderado A determinado con la característica temporal impulso promedio en el tiempo T por LA. Nivel de precisión sonora medido durante el periodo de tiempo. Cada nivel L corresponde al nivel continuo equivalente determinado como impulso. Para determinar la presencia de componentes impulsivos se deben tener en cuenta las siguientes condiciones. Si L es menor que 3 desniveles en ponderación A, no hay componentes impulsivos. Si se cumple alguna de las condiciones presentadas anteriormente, se debe hacer las siguientes correcciones. Por percepción nula de componentes impulsivos se debe añadir 0 decibeles en ponderación A. Por percepción fuerte de componentes impulsivos se deben añadir 6 desniveles en ponderación A. Resultados. Para el caso del proyecto, aplican las correcciones por tonos de impulsos, no aplican las correcciones de ductos de ventilación debido a que la medición de ruido no se realizó cerca de instalaciones de ventilación o climatización. Tampoco se han hecho las correcciones debido a que las mismas fuentes no funcionan a las 24 horas. Las correcciones por los tonos e impulsos calculados en todos los estudios hechos fueron iguales a 0 decibeles de ponderación A,
debido a que la diferencia de nivel equivalente de frecuencia evalúan el promedio de los niveles equivalentes de las frecuencias superiores o inferiores son menores a 3 decibeles de ponderación A. Para las frecuencias altas de 5 decibeles de ponderación A, para referencias de medidas y 8 decibeles, para las frecuencias bajas los niveles de presión sonora ponderado A determinado en el tiempo de tip y el nivel de precisión sonora mediante el mismo periodo en la cual se percibe un ruido impulsivo menor a 3 decibeles en ponderación A. Resultados de ruido ambiental. Los datos obtenidos fueron impresos directamente del sonómetro e integrados por cada punto. En las tablas presentadas a continuación se expresan los valores de ruido obtenidos en campo. Ruido ambiental para un día hábil. Este es en jornada nocturna para día hábil. Diurno para día festivo. Nocturno para día festivo. Comparación de niveles de ruido ambiental con los límites máximos. Diurno para un día hábil. Aquí, como podemos observar, en el punto 1 fue de 70,6, en el punto 2 fue de 64,7, en el punto 3 fue de 72,9 y en el punto 4 fue de 62,8. Nocturno para día hábil. Como podemos observar, el punto 1 fue de 67,6, el siguiente, que fue el punto 2, fue de 68,1, punto 3 de 62,6 y el punto 4 de 59,6. Día diurno para día festivo. Punto 1 fue de 63,7, día 2 fue de 62,7, día 3 fue de 51,6 y día 4 fue de 60,7. Nocturno para día festivo. Punto 1 nos arrojó un resultado de 63,3, punto 2 un resultado de 57,1, punto 3 65,1, punto 4 65,4. Análisis de resultados. Debido a que el día de mayor porcentaje de los puntajes se encuentra en el subsector 3 diurno para día hábil y de acuerdo con los límites de determinados por la resolución 0627 para este subsector de horario diurno, la mayoría de los puntos medidos cumplen con la normativa legal vigente. Los puntos 1, 2, 3 y 4 son puntos con niveles normales y se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos por la resolución 0627 para el ruido ambiental en horario diurno y nocturno. A continuación, el glosario.